El módulo Timesheets tiene como objetivo planificar y controlar tiempos vinculados a personas y equipos. Antes de entrar en las facilidades de aplicación en sí, en el menú del módulo, resulta interesante presentar algunos conceptos importantes para integrar el uso de las timesheets. El módulo Timesheets, Eventos y Tareas, tiene como objetivo planificar y controlar tiempos y tareas. Se aplica a muchas áreas de las organizaciones de manera integrada con otros módulos. Permite controlar los tiempos de las actividades de personas, equipos e intervenciones en ellos, así como las tareas emprendidas. Aunque el objetivo sean los tiempos, se pueden registrar gastos y consumos asociados a ellos. A través de esta planificación y control, se obtiene una mejor gestión de recursos y se puede medir la productividad, apurar e imputar costos y facturar. En cuanto a los tiempos de personas, la información relativa a las tareas desarrolladas por las personas y a los tiempos, gastos y otros recursos consumidos, junto con la planificación, son esenciales para la gestión de las personas y sus actividades. Se obtiene lo que se hizo y se hará, cómo ocupan su tiempo y lo que está previsto planificado. Se puede analizar las actividades por tipo, de manera transversal el dependiente de las personas, y se obtiene lo planificado y lo ejecutado con sus respectivos tiempos. En cuanto a los tiempos de equipos, estos pueden tener sus tiempos y tareas ejecutados y registrados en el sistema, en términos de planificación o ejecución. Con base en las timesheets de las personas, se pueden imputar los tiempos de personas a la operación del equipo y así a las tareas realizadas por ellos. Se puede asociar gastos y consumos a los equipos. En cuanto a la imputación de costos y facturación, la información registrada permite la imputación de costos y facturación a terceros. El cálculo de los costos por imputar o facturar incluye la valoración de los tiempos, gastos y consumos asociados. La aplicación permite enviar documentos para respaldar la imputación y facturación. Veamos el menú base del módulo Timesheets. En la parte central del menú están las opciones más utilizadas que tienen que ver con el registro de tiempos y la emisión de los principales outputs informes. Esta es la opción para el registro de las horas, la emisión de las hojas de intervenciones, los informes de intervenciones y los informes de gastos. Siguen los documentos de imputaciones, facturas. En esta sección están las timesheets en sí, que agregan los tiempos relacionados con una persona o equipo para un período determinado, y la planificación, que no será vista en este vídeo por limitaciones de tiempo. Hay dos tipos de controles. Hay la distribución de tiempos para varios tipos de horas definidos, y a la derecha, la evolución mensual de los tiempos. Hay también la posibilidad de generar tablas estadísticas específicas por definir y obtener para cada organización. El registro de tiempos es muy similar a personas y equipos. Cada organización define los distintos tipos de horas por usar, tanto para las personas como para los equipos. Por ejemplo, para personas pueden ser horas facturadas, horas de trabajo, horas administrativas, horas de formación, capacitación, horas de inactividad, etc. En cuanto a equipos, pueden ser horas de producción, horas de inactividad, horas de fallo, horas de mantenimiento, etc. Cada tipo de hora puede tener un valor diferente para los propósitos de asignación y o facturación. Vamos a ilustrar con el registro de tiempos de personas. En general, la propia persona entra en el sistema sus tiempos que luego son aprobados por responsables.
El hecho de que la aplicación es web es muy ventajoso porque los tiempos se pueden introducir desde cualquier lugar y en cualquier momento. También existe la posibilidad de inputs, entradas automáticas basadas en sensores. Veamos cómo registrar los tiempos. Seleccionamos la opción Registro de horas, accedemos al panel de criterios y buscamos las horas del tipo F%, que en esta organización se refieren a horas facturadas. Se obtiene la lista de estas horas, donde destacamos el día en que fueron realizadas, 3 de agosto de 2003, el periodo 9 a 12:30, el tipo FHC, la descripción, instalación de redes eléctricas, quién la realizó, el tercero y el contrato, las horas efectivas por considerar y los puntos, que pueden servir para diversos fines, como valoración por puntos, logro de metas, etc. Veamos ahora cómo insertar un registro. Hago clic en este más a izquierda y tenemos aquí el registro para insertar, donde puedo aprovechar los datos del registro sobre lo cual hizo el clic. Si soy el empleado y estos son mis registros, es natural que aproveche muchos datos. Destacan-se en este registro, además de la descripción, por supuesto, el tercero y el contrato bajo el cual estoy a imputar el tiempo. En fin, la inserción de registros suele ser muy simple, permitiendo que sea incluso hecho desde PDAs y teléfonos móviles, a través del formato de los mismos que los módulos Altoga ofrecen. Los outputs informes más comunes son hojas de intervención, informes de intervención, informe de gastos, documentos de imputación, facturación. Una vez más, vamos a abordar estos informes desde el punto de vista de las personas, aunque también sean aplicables a equipos. Para cada tarea ejecutada, se puede emitir una hoja de intervención con el resumen de lo que se hizo y del tiempo gasto. Se las utiliza más para clientes externos no vinculados al sistema y que tienen que firmar la hoja para confirmar que la tarea ha sido llevada a cabo en los tiempos constantes de la hoja. Los informes de intervención, en general mensuales y por contrato, resumen los tiempos del mes y se utilizan sobre todo para enviar a los clientes no vinculados al sistema y como justificación adjunta a las facturas. Los informes de gastos, generalmente mensuales, desglosan los gastos relacionados con las tareas ejecutadas por un empleado, tales como kilómetros, táxis, aparcamientos, peajes, comidas, suministros para las tareas, etc. Estos informes tienen por objeto, por una parte, el desglose de los gastos que se reembolsarán a los empleados y, por otra parte, el apoyo a la contabilidad para el asiento de estos gastos. En muchos países, este documento debe ser firmado por el empleado para el reembolso de los gastos y para que estos puedan ser legalizados y contabilizados. Los documentos de imputación, facturación, se generan para imputar a la contabilidad mediante mecanismos de contabilización automática disponibles para los documentos y para facturar al cliente, si aplicable. Veamos estas opciones. Consideremos ahora las hojas de intervención y los informes de intervención. Volviendo a la lista de registros que hemos visto, seleccionando este registro y accediendo a los saltos, podemos saltar para la hoja de intervención e imprimirla. Como se ve,
La hoja de intervención está dirigida al tercero. Resaltado en amarillo está el contexto en el que se realizó la intervención, las fechas, quién la realizó y dónde. En esta zona verde está la descripción de la intervención en sí. Volvamos al menú y veamos un informe. Entramos en la opción y buscamos el informe de las horas facturadas F%, relativas al contrato OCX 2002-00004, desde 2003-0801. Ok, y aquí está el informe, también dirigido al tercero, con el resumen de las intervenciones y el total de horas. El total de horas en el periodo es de 11 horas y media. Una vez registrados los tiempos, contamos con diversos controles estadísticos para explotar la información y la evolución mensual de los tiempos. Estos controles se pueden dirigir a ejecutantes, terceros, contratos y equipos. Vamos a ver un ejemplo de la evolución de las horas por tercero. Entramos en la pantalla de criterios y buscamos el año 2003 y fecha final 2003-12-31. Vamos a indicar aquí para el sistema hacer la comparación con el año anterior. Haciendo clic en OK, se obtienen los valores para los 12 meses de 2003. Podemos ver que el cliente Granimar tiene horas entradas en casi todos los meses del año 2003. En azul podemos ver, por ejemplo, que en agosto tuvo 15 horas. El año anterior, en verde, tuvo 3 horas y media. Es decir, en aquel año hubo un aumento de 11 horas y media, como se indica aquí. Estos controles en tiempo real son esenciales para el análisis de las actividades, para el conocimiento de lo que está realmente sucediendo y para el desencadenamiento a tiempo de las acciones requeridas. Hemos presentado en este vídeo el módulo Timesheets, con los detalles necesarios para una primera evaluación por su organización. Este es un módulo de implementación simple en términos de aplicación. La dificultad reside fundamentalmente en la implementación del registro y control de tiempos en sí, sobre todo los de las personas. Para organizaciones que no practican la asignación detallada de tiempos, esta é uma modificação que deve ser cuidadosamente manejada. Com respeito a los tiempos de equipos, por lo menos em proyectos mais grandes, pode ser interessante considerar a possibilidade de algo de automatização em términos de sensores, em particular para controlar os tiempos de produção e inactividade, que são os mais comuns. En ese contexto, les recordamos que este diálogo puede ser profundizado para un mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos totalmente disponibles para escucharle y apoyarle.